Hola a todos y todas, bienvenidos a este ciclo de diálogos con escritoras y escritores latinoamericanos de Santiago en 100 palabras, concurso de cuentos breves presentado por Escondida BHP y Fundación Plagio, que durante 20 años ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre el territorio que habitamos y que ya ha reunido cerca de 1 millón de relatos que nos cuentan cómo ha sido la historia de esta ciudad a lo largo de 2 décadas. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen dos tremendas escritoras, la escritora colombiana Pilar Quintana y nuestra querida Alejandra Costamaña, quienes hoy reflexionarán sobre el proceso creativo de la escritura, el cuento breve y la ciudad. Los dejo invitados a que participen en esta nueva edición de Santiago en 100 palabras hasta el 30 de abril en santiagoencienpalabras.cl, y ahora no me extiendo más y los dejo con Pilar y Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y bienvenidas a este diálogo. Hola Pilar, hola a todas y todos los que nos están escuchando, mirando ahora mismo. Quisiera partir con una breve presentación de nuestra invitada, de Pilar Quintana. Ella nació en Cali, en Colombia, estudió comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá y ha sido, entre otras cosas, libretista de televisión, redactora de textos publicitarios, viajera, terapeuta de un jaguar, de lo que ya podemos conversar después, vendedora de ropa, empacadora de mangos, paseadora de perros, asistente de construcción, y ya más hacia el presente, acercándonos al hoy, novelista, cuentista, escritora de guiones de cine y también tallerista de narrativa. Bueno, y también jurado de concursos como el que nos convoca hoy. No exactamente de este tipo, pero sí ha tenido esa experiencia. Hay algo interesante de lo que vamos a conversar también, es que Pilar vivió 10 años, bueno, casi 10 años, 9 años en realidad, en la selva del Pacífico colombiano. Y ha publicado las novelas Cosquillas en la Lengua en el año 2003, tú me corriges, Pili, si estoy mal con las fechas, Coleccionistas de Polvos Raros en 2007, que luego fue publicada en España y recibió el premio La Mar de Letras en el año 2010, Conspiración Iguana en el 2009, el libro de cuentos Caperucita se come al lobo, que fue publicado acá justamente en Chile en el año 2012 por Editorial Cuneta, con una pequeña polémica en la que quizás no detengamos, pero no demasiado. Y fue un libro editado el año pasado también por Literatura Random House, con 2 cuentos más de los que había salido originalmente, y ahora se está distribuyendo además en otros países. Y en 2017 publicó un libro del que vamos a hablar bastante, que es La Perra, una novela, también con Literatura Random House, que ha sido traducida hasta la fecha, ya a estas alturas podrían ser más idiomas, pero a 12 idiomas si no me equivoco, y ultra premiada, ¿no? Primero recibió el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, luego el English Pen Award, y el año pasado su traducción al inglés de la estupenda Lisa Dillman fue finalista de la National Book Award. Y ahora, recién, y de esto también vamos a hablar mucho, espero que así lo hagamos, acaba de ganar el premio Alfaguara de novela con Los Abismos, que va a llegar pronto a Chile y a todo el mundo. Eso esperamos. Así que bienvenida, Pili, a esta conversación. Te quiero contar antes un poco algunas cosas fundamentales de Santiago en 100 palabras, que es un concurso en el que participan mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, que no necesariamente tienen una formación literaria y que no necesariamente tampoco quieren hacer una carrera literaria. Y eso permite rastrear para mí quizás 3 asuntos, por ponerlo así en términos como muy sintéticos. Primero, los micropaisajes, ¿no? Las huellas de un lugar determinado. Segundo, las herencias del pasado en lo cotidiano, que es algo que siempre aparece. Y en tercer lugar, quizás lo actual, lo inmediato, que va desde, dependiendo de la circunstancia, pero desde los flujos migratorios hasta los movimientos sociales, por decirlo así ampliamente. Yo supongo que este año, bueno, ya en las versiones anteriores el tema de la pandemia alcanzó a aparecer, ese tema supongo que va a tener mucha fuerza también en esta ocasión. Con todos esos elementos yo diría que se va construyendo una especie de mapa colectivo, un mapa coral de identidades diversas que se van cruzando y van dialogando. Entonces
yo lo definiría como una especie de relámpagos que permiten tomar el pulso de alguna manera a lo que ocurre, ir dejando unas huellas, pero también nos permite graficar mucho la relación viva que tienen las comunidades con sus territorios, cómo se perciben, cómo se organizan, cómo imaginan el futuro incluso también. Entonces, a mí me gustaría, Pili, a partir de tu experiencia territorial justamente de desplazamientos, partir un poco por ahí. Tú naciste en Cali y a los veintitantos años emprendiste un viaje que te llevó por varios Se meses a está buscar. yendo tu audio, Ale. ¿No se escucha bien? Ahora sí. ¿Sí? Ah, Es ok, que por perfecto. momentos por momentos se me va el audio. Ujú. Ok, voy a tratar de estar quietita. Tú te decía que quería partir con el tema de tus desplazamientos, que naciste en Cali y luego Ujú. emprendiste un viaje por varios meses por el mundo y decidiste que no querías trabajar más en una oficina y eso te llevó a emprender este viaje. Pero luego te asentaste en la selva del Pacífico colombiano por, como decía, por 9 años y ahora estás en Bogotá ya desde hace un tiempo. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de tus inicios en la escritura y de cómo todas estas experiencias territoriales se han ido convirtiendo en material literario con el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, primero, hola Ale, qué gusto estar acá con vos y qué gusto estar con todas las personas que nos están oyendo y viendo en este momento. Me alegra estar en Santiago nuevamente, así solo sea de manera virtual. Esperamos que ya las vacunas pronto hagan posible que volvamos, que podamos volver a viajar, que de verdad extraño los viajes, porque sí he sido muy viajera. Yo soy de una ciudad en Colombia, que es una ciudad de tierra caliente. En Colombia los Andes se dividen en tres cordilleras y entre las cordilleras hay dos valles interandinos, que son el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. Yo, yo soy del Valle del Cauca, de una ciudad que está a 1000 metros sobre el nivel del mar y que todo el año, porque estamos muy cerca al Ecuador, es el mismo clima y es clima cálido. Y Cali es una ciudad maravillosa. Yo creo que yo no tuve conciencia de cómo era Cali, sino cuando salí de Cali y me di cuenta de cómo eran las otras ciudades. Digamos que Cali es una ciudad y Ale la conoce y yo la llevé por los sitios donde yo crecí y le mostré mi Cali personal. Es una ciudad llena de árboles inmensos, que está dividida por un río que no ha sido canalizado y tiene piedras inmensas. Podemos ver, no sé, águilas pescadoras eh, a ciertas horas del día, podemos ver iguanas y es una ciudad grande, es una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Pero entonces yo crecí en esa Cali, además con una Cali que estaba cerca al zoológico y por las tardes desde mi casa se oía el rugido del león. Uno de mis primeros recuerdos de infancia es estar afuera jugando con mi hermana y mi mamá nos llamó gritando porque el león o el tigre, no me acuerdo cuál de los dos, se había escapado del zoológico. Como vivíamos tan cerca, pues estaban preocupados que el león nos iba a atacar. Y entonces yo recuerdo entrarme a mi casa y estar mirando por la ventana a ver si pasaba un tigre o un león, no me acuerdo qué animal era. Obviamente el león se fue a la montaña, no se fue a las zonas habitadas. Y allá le pudieron disparar con balas para dormirlo y lo volvieron a llevar al zoológico. Entonces creo que esos son mis recuerdos de infancia y crecí en esa ciudad hasta los 17 años y a los 17 años yo había viajado pero muy poquito, como en viajes, no sé, de familia. Y conocí a Bogotá y conocí a otras ciudades, conocí a Barranquilla y luego salí del país. Y cuando llegué ya a estudiar en Bogotá pude darme cuenta como de que Cali sí tenía una cosa muy natural y creo que eso está siempre muy presente en mi literatura, como sobre todo en mis últimos libros, ¿verdad? Eh, donde la naturaleza tiene un nivel, tiene mucha fuerza en mi literatura y creo que esa es como mi visión de niña porque crecí en una ciudad que era muy natural, como que podría parecer que entonces tengo un ojo especial para la naturaleza, no es eso, es que ese es mi medio natural. Ese es el medio natural y también, bueno, tuve un papá que siempre me enseñó a observar la naturaleza. Mi papá vivía a 2 horas de Cali, no vivía, sino que era de un pueblo a 2 horas de Cali y los fines de semana nos volvíamos a su pueblo y
y en la carretera él me señalaba los meandros del río, los lugares donde el valle se veía más lindo. Entonces creo que, y con mi padrastro íbamos siempre al zoológico y caminábamos por toda la ciudad y veíamos los árboles, nos gustaba mucho admirar los árboles grandes, entonces creo que siempre estuvo ahí esa predisposición. Yo también pienso que, que hay algo, y es yo siempre me sentí extraña en el lugar del que soy. Siempre me sentí un poco ajena y marginal porque yo no era. Cali es una ciudad que pareciera muy liberal porque la gente siempre está ligera de ropas, porque todo el mundo sabe bailar y baila salsa maravillosamente. Es una ciudad alegre, entonces es una ciudad que parece muy liberal, pero en realidad es tremendamente conservadora. Y el lugar del que yo soy en la ciudad es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, va a los mismos colegios, a los mismos restaurantes, a los mismos lugares, a los mismos bares, y yo creo que yo un poco no era el tipo de persona que se espera que seas. Yo no ocupaba el lugar que me correspondía ni como me correspondía. Entonces también supongo que eso me dio cierta distancia para poder ser observadora de la ciudad en cierta medida, para poder eh, em, sentirme, sentirme un poco ajena y verla con ojos un poco, no sé si la palabra sea desnaturalizados, pero con ojos que me permitían contar ese lugar en sus particularidades. A veces para uno es difícil contar el lugar del que es porque no sos capaz de verlo. Solo cuando tomas distancia y salís, sos capaz Exacto. de verlo. Entonces creo que ahí está esa distancia. Ajá. Sí, y eso, bueno, es notorio, hay dos cosas ahí relevantes, hay muchas cosas relevantes, pero dos en las que me quiero detener, que una es esto de no ser la persona que el mundo quiere que sea, ¿no? Y que se Ujú, manifiesta mucho justamente en tus historias, ¿no? En general, los personajes ujú, tienen esa característica por una razón o por otra. Son ujú. un poco extraños para el entorno, para lo que se espera de ellas. Por una parte eso, y por otra parte el tema de procesar las cosas que tú dices como tomando una distancia. Tú empiezas a escribir sobre la selva así con contundencia cuando estás en la capital, ya cuando estás en Bogotá. O sea, Exacto. la perra se articula como con 10 años de diferencia, no necesitas como ese Ujú. tiempo para procesar una experiencia como esa. Sí, yo creo que yo soy esa persona de reacción lenta que cuando, no sé, alguien, mala gente me dice un comentario que no está chévere, entonces yo me quedo congelada y luego llego a mi casa y duro una semana pensando y no puedo dormir pensando qué le podría haber respondido. Y quizás a la siguiente semana, después de 2 semanas, digo, ya sé que le hubiera respondido. Ya no puedo responderlo porque pasaron 2 semanas. Y creo que eso me pasa también con lo que escribo. Yo siento que yo cuando tenía entre 30 y 39 años, escribí sobre las cosas que me interesaban, que me dolieron, que me impresionaron en la década anterior. Y ahora estoy escribiendo sobre la década anterior también. Entonces creo que me toma 10 años procesar las experiencias y poder empezar a transformarlas. Como que Ajá, siento que siempre todo lo que escribo está basado en experiencias reales, pero eso no quiere decir que yo esté contando lo que me pasó. Muchas veces exacto. cuento lo que me podría haber pasado, pero nunca me pasó, o lo que me daba miedo que me pasara, Ujú. ¿verdad? Siempre hay una tergiversación, siempre hay algo de mi experiencia real ahí, pero nunca está puesto como me pasó, sino siempre lo Exacto. tergiverso, eh, eh, Ajá. y es una invención finalmente. Claro. Ujú. Claro, o sea, en el fondo, más que la experiencia o el material en bruto, es qué se hace con esa experiencia y qué se hace con ese material. Sí, exactamente, es eso. Mira que Ale, muchas personas cuando llegan a mis talleres de escritura creativa, yo siento que las personas que quieren escribir tienen una idea de la literatura como algo elevado, que la literatura debe ser muy inteligente o poético o extraño o sorprendente, y entonces tratan de inventar unas cosas que son o poéticas o inteligentes o extrañas, y a veces yo siento que cuando intentamos crear desde
con ese objetivo, pues no queda tan bien. Y muchas veces en mis talleres lo que intento hacer es mostrarles que el material está más cerca de lo que creen y que el material puede ser su propia vida, y que solo necesitamos a tener unas herramientas para volverlo interesante, para que se vuelva una historia Ujú, literaria, ¿verdad? ujú, Y que no necesitamos que en nuestra vida, que con nuestras vidas, que generalmente son grises y aburridas, porque ninguno de nosotros es espía de la CIA, ni de la KGB, ni está siendo perseguido, ni hay explosiones de edificios, no somos testigos de explosiones de edificios ni de cosas que pueden parecer impresionantes, sino que nuestras vidas nos parecen más bien grises. Yo creo que ahí, a mí como escritora, como narradora, me parece más interesante lo ujú, cotidiano, lo pequeño y lo ujú, gris ujú. que estas grandes historias espectaculares. Sí, tal cual. Aparece de todas maneras, teniendo todas estas salvedades, pero aparece de alguna forma preocupaciones o obsesiones o asuntos que dan vuelta, que te dan vuelta en la cabeza en determinado momento y que más allá de que estén corridos por alguna cantidad de años, sí uno podría como hacer una especie de diálogo con, estoy pensando, por ejemplo, cómo aparece el tema de la maternidad en tus Ujú, últimos dos libros, sobre todo en La perra y en Los abismos, una maternidad en crisis, en cuestionamiento, o sea, no es la dulce maternidad, justamente, ujú, sino un poco lo opuesto, pero me llama la atención por una parte que en La perra, que es una novela en la que Damaris, la protagonista, es una mujer afrodescendiente, pobre, que experimenta el machismo y el racismo en el Pacífico colombiano, justamente en ese territorio similar al que tú viviste, ¿no? Y ujú, que ella vive además esa experiencia desde el deseo irrefrenable de ser madre y esa imposibilidad, frente también ujú, al prejuicio de una mujer de 40 años que se dice ya están en la época de seca, ¿no? Y en ujú. cambio los abismos, el asunto es como un poco lo contrario, ¿no? Primero porque... Absolutamente lo contrario, es como voy a Sí, hacer una novela sobre la maternidad deseada y otra sobre la maternidad no deseada. Mm, exacto, y no solo eso, sino que también son dos universos muy distintos socialmente hablando. En tus novelas siempre ujú, además está atravesado el tema de clase, y no es que ujú, aparezca solamente, en este caso, la clase alta o la clase media alta, sino que está también en conflicto, está permanentemente ahí rozando con esto otro. Hay una escena, sí, un momento en el que en la perra la protagonista, o sea, la narradora dice que vive en una cabaña de recreo, donde la gente blanca de la ciudad tiene casas de recreo grandes y bonitas, con jardines, empedrados y piscinas. Y después en Los abismos vemos a la protagonista, que es Claudia, una niña de 8 años, que vive en Cali, pero que vacaciona tiene una vacación en una finca, que es muy importante eso en la novela, que tiene unas características similares, aunque no es la selva, pero tiene unas características similares. Entonces, es muy interesante verlos como estos espejos unos espejos se rechazan más que reflejarse. Hablemos un ujú. poquito de eso también, porque tú escribiste La perra, eh, esto lo has dicho más de una vez, pero sería interesante pensar el momento de creación de ese libro tuya, habiendo sido Ujú, madre, después de no haber querido ser madre, y ujú. cantando además a tu hijo, lo escribiste en el celular, que eso ya es también como pasa a ser parte de la épica Pilar Quintana, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que la maternidad es un tema complejo. Mira, Ale, que cuando yo escribí mi primera novela, yo no conocía editores porque yo había sido libretista de televisión durante 3 años y luego trabajé en una agencia de publicidad 2 años. Entonces yo conocía como la gente de la televisión en Bogotá y luego en Cali la gente de la publicidad. Eh, y yo lo que quería era ser escritora, escribí mi primera novela y la imprimí, y en esa época no había Google, sí había Google, pero no era tan sabio como ahora. Entonces yo busqué en el directorio telefónico las editoriales que existían en Colombia y eran como 7, ponerle, imprimí 7 manuscritos y la envié a esas 7 editoriales. Y una editorial respondió que muchas gracias, pero que la novela pues estaba muy bien, la típica, la carta tipo donde te rechazan diciéndote que sigue escribiendo, que vas muy bien, pero que no la van a publicar. Y yo en ese momento estaba de viaje y eso llegó a la casa de mi mamá. Mi mamá abrió el sobre y leyó la novela.
Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá estaba furiosa y me dijo, esto es justo lo que uno no debe decirle a nadie y usted lo pretende publicar. Y yo ahí dije, ¡oh! Ya entendí lo que yo quiero hacer como autora y lo que voy a hacer como autora. Yo voy a nombrar lo que me prohibieron nombrar. Y entonces creo que con la maternidad, eh, especialmente, yo fui una persona que nunca quiso tener hijos. A los 15 años decía que no, y a los 30 seguía diciéndolo, y a los 38 seguía diciéndolo. Me A los consta, me si consta. te consta, Nos te conocimos en ese consta, periodo. nos conocimos en ese periodo. A los 39 me divorcié y empecé en la depresión de la separación. Empezaba a ver parejas por la calle con un niño y yo decía, yo nunca voy a tener eso. Y empecé a tener como un deseo por la maternidad que era como, ya no fue, como una nostalgia por lo que ya no fue, porque yo a esa edad sentía que ya no iba a poder serlo y tampoco me lo planteaba, yo lo planteaba como en pasado, ya no fue. Y bueno, resulta que me enamoré, y decidimos tener hijos y tuve un hijo. Y, y de verdad que el deseo fue un deseo que me llevó, ese deseo no era racional, era una cosa biológica, era una cosa animal e instintiva. Y cuando yo tuve mi bebé en brazos, yo dije, ¡oh! ¿Yo qué hice? Me di cuenta como yo dije, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Ahora soy madre, ¿verdad? Y entonces me enfrenté a la maternidad y era una maternidad deseada, buscada, de una persona que tenía 42 años, que tenía una posición económica no boyante, pero podíamos perfectamente sostener a nuestro hijo. Y yo empecé a preguntarme si para mí con todas estas condiciones es difícil y la maternidad es un reto y, y me encuentro en momentos oscuros, ¿cómo será para una mujer tener que ser madre si la maternidad no es deseada? ¿Verdad? Y entonces yo creo que ahí empezaron a nacer esas dos novelas. Una sobre esta mujer que está loca por ser madre y no piensa en otra cosa, y otra sobre ser madre y de repente encontrarte con un bebé en brazos y no saber qué hacer con ese bebé. Y que creo que son las cosas de las que no se habla cuando hablamos de ser. Está muy bien visto hablar de ser mamá y decir que es lo mejor que te pasó en la vida y que tu hijo es la última maravilla y que te realizaste como mujer. Y es verdad que es el amor más grande que uno puede sentir, es verdad, y la maravilla de la maternidad es cierta, pero ya está lo suficientemente contada. Lo que sí no contamos es que las mamás, aunque amemos a nuestros hijos, también tenemos sentimientos negativos por ellos y no somos perfectas y no somos la santa madrecita pura, que es como la idea de la madre latinoamericana, sino que somos personas normales que a veces nos dan ganas de matar a nuestro hijo porque estamos queriendo matarlo. Y otra cosa que me pasó ahí, Ale, que también es bien interesante y es, no sé, mi mamá siempre me decía, es que usted no me entiende porque usted no es madre. Cuando usted tenga un hijo va a entender y va a saber. Y es verdad, era verdad. Uno empieza a entender ciertas cosas de la madre con el tiempo, porque ya uno madura y uno empieza a tener más distancia y mayor compasión, pero sobre todo yo creo que yo entendí a mi mamá más cuando fui madre, y no solo la entendí, sino que pude verla con mucha mayor compasión porque mi mamá pertenece a una generación de mujeres que no tenían la posibilidad de elegir como yo. Mi mamá, en la generación de mi mamá, algunas mujeres eran profesionales, pero muchas no. Y aún las que eran profesionales igual tenían el mandato de tener hijos y tener una familia. Y yo creo que debe haber sido muy difícil de repente seguir este mandato social y descubrirte madre y decir, oye, esto tan difícil y yo ni siquiera quería esto. Entonces creo que por ahí surgió. Tú decías recién que con estas reflexiones de alguna parte están como los cimientos de La perra y de los abismos, pero ¿en qué momento, o sea, tú cuando terminaste La perra, ya empezaban a aparecer algunos atisbos de los abismos o cómo fue eso? Yo creo que de pronto te acordás que antes de La perra estaba escribiendo una novela cuyo narrador era una niña.
y yo Sí, no daba claro. con el tono y estuve mucho tiempo, por lo menos 1 o 2 años, tratando de encontrar el tono y yo no lo encontré y esa narradora no me salía, ¿verdad? Y entonces yo boté ese intento de novela que alcancé a hacer yo creo que 20 páginas, pero no arrancaba, yo no encontraba esa historia, sobre todo porque me costaba dar con el tono de la Mm, narradora. Que yo quería que la narradora estuviera, que fuera una adulta que se baja, se agacha para quedar a la altura de la niña. Como cuando uno va a terapia y habla sobre ujú, la infancia, que no está, que está contándolo desde el punto de vista del niño que fue. Un poco eso quería yo, y yo no lo sí. logré. Luego hice La Perra, hice cuentos, escribí otras cosas, y de repente hice el primer borrador de esta novela y se la pasé a Eduardo, mi esposo, y él me dijo, ¿hiciste la novela de la niña? Y yo, ¡ah! Claro, ahí llegó. Entonces sí era una novela que yo venía intentando hacer, pero no había dado con el tono. Y me Mm. costó muchos borradores hacerlo, encontrarlo, pues. Ese punto también es importante, que dentro de tu gran cantidad de producción, tus libros, el tema de la voz narrativa de la infancia no había aparecido antes. Ujú. Fue como la primera vez que aparecían las ganas de Sí, narrar desde fue, este lugar, ¿sí? sí, yo tenía esa historia que no es esta misma historia, era otra historia, pero era desde el lugar de la infancia. Yo tenía ese Ya. interés. Ujú. em, y me ha gustado algunas novelas que lo hacen, por ejemplo, Agota Christoph en Klaus y Lucas Ajá. lo hace de una Sí. manera Mm. magistral y además en Klaus y Lucas la primera novela son los niños narradores, Sí, sí, son los tal cual, niños los mellizos, directamente. sí, Sí, sí. sí, Los niños exacto. monstruosos, ¿no? Los niños monstruosos y creo que esas novelas me gustaban mucho porque los niños son capaces de contar un mundo que a nosotros, con nuestros ojos de adultos, lo vemos horroroso. Pero para ellos es lo Mm, normal y mm, cuentan el horror con unas palabras ingenuas y lo ven exacto. naturalizado. Entonces me parece que eso era bien interesante, pero creo que es un reto y creo que Mm, ese fue como el sí, gran reto para mí como escritora, poder lograr el tono. sí, bueno, eso es algo también que puede ser interesante para quienes piensen en los cuentos de Santiago en 100 palabras y todo eso, o para los alumnos de talleres, el tema del tono, que en Ujú, el tono yo diría que está casi todo, ¿no? O sea, encontrar ese tono, dar con ese registro en el que uno se va a sentir más cómodo para seguir narrando, no es ningún detalle. O sea, uno puede tener una historia fabulosa en la cabeza, pero sin el lenguaje y sin el tono, no es nada, ¿no? eso no llega, exacto. Y eso, y lo necesitas, uno a veces lo encuentra escribiendo, ¿verdad? Pero hasta que no lo encontrás, no estás haciendo esa novela o ese cuento o lo que sea que estés escribiendo. Yo pienso Mm, que, y a veces es lo más difícil, a mí eso mm, generalmente me toma mucho tiempo. Y mm, también me pasa, digamos, que yo quiero escribir una cosa y luego se me mete otra historia en el medio y yo me resisto a contar lo que se está mm, imponiendo y quiero yo seguir imponiendo la historia mm, que yo quería contar. Y es como un pulso ahí entre la claro. historia que aparece y la historia que yo quiero contar y finalmente uno pues tiene que darse cuenta que tenés que oír como, no sé, suena cursi, pero ir a tu corazón y dejarte ir por ahí también, porque ahí también, por ahí encontramos Sí, la parte de la historia que vale la pena ser contada, quizás. claro. Yo lo pondría también de la siguiente forma, es como uno está trabajando con materiales y de alguna forma son los materiales también los que van moldeando el hacia dónde va. No es que sea una cosa mágica que aparezca, sino que uno va trabajando con materiales y esos materiales no son automáticos, ¿no? O sea, Ujú, exactamente. hace poquito leí una novela que me gustó mucho y que aprovecho de recomendar, que se llama Los Llanos, que es de Federico Falco,
Así como los abismos, esto es como un poco otro de los lados, y lo digo porque es una novela en la que el paisaje también, así como en los abismos, tiene mucha fuerza, es muy relevante, es una novela donde la atmósfera es muy, muy, muy clave, y hay un momento en que al narrador le cuentan sobre una mujer que fue a abrir una tranquera en una zona rural y le cayó una rama de eucaliptus encima, y por ¿Y qué 10 es segundos una no la tranquera? aplastó. ¿Qué es Una una tranquera es como tranquera? una puerta de estas de madera de campo, ¿no? Y Ya. le cae una rama de eucaliptus encima y por 10 segundos no la aplasta. Entonces el narrador luego se queda pensando y reflexiona y dice, y lo voy a citar, si a la mujer le hubiera aplastado la rama del eucalipto sería una historia, el comienzo de una historia o el punto culminante en el tercer acto de una historia, pero como la rama no la aplastó, es solo Ujú, una anécdota. Con eso no alcanza para hacer un cuento. Entonces me ujú. gustaría que habláramos de eso. ¿Cómo se convierte para ti una anécdota en historia? En historia Ujú. digna de ser narrada, ¿no? Sí, ay, yo creo que esos son como, ese es el gran secreto y, y no sé si tengo una respuesta clara, pero algo unas intuiciones que sí tengo es que tienen que pasar cosas, ¿verdad? Para que sea un cuento o una novela, aunque hay novelas en las que no pasan muchas cosas, lo que yo como lectora prefiero leer es en las que pasan muchas cosas. Muere alguien o va a morir alguien, entonces una familia tiene que hacer un viaje y al final pasa otra cosa. Entonces yo siempre trato de ver si en esa idea puedo sacar 3 acciones narrativas. Y esto lo aprendimos en la primaria. Y es el planteamiento, el desarrollo y el final. Si tengo 3 acciones narrativas, ahí hay una historia. Si no hay 3 acciones narrativas, si no están pasando 3 cosas, quizás ahí no hay un cuento ni una historia y tengo que buscarlas, tengo que buscar esos eventos que pasen. A veces como que partimos de abstracciones, ¿vale? Como yo quiero hablar sobre el racismo, pero ahí todavía no hay una historia. Ahí tenés un tema quizás, pero no una historia. Ahora, Ujú, eso, claro, uno podría pensarlo más acabadamente en los cuentos, en una estructura más breve. En una novela opera distinto. Estoy pensando en Los Abismos, por ejemplo, que uno podría pensar que es una historia hecha de múltiples historias, muy ramificada, con posibilidades. Ahí yo creo que tienes como 8 novelas posibles para el futuro, ujú, sí, y que al mismo tiempo, donde al mismo tiempo es muy importante y es casi un personaje más, el paisaje, el entorno, la atmósfera, la creación de ujú. una atmósfera. Yo creo que es una novela en la que la historia es una historia muy conmovedora, pero al mismo tiempo se constituye a partir de esos abismos, que ahí el título es muy decidor, porque son los abismos literales, el abismo del precipicio de la naturaleza, pero también es el abismo interior de los personajes que están al borde de caer por ese, hay un vértigo permanente. Entonces, claro, como que en la novela eso, por lo menos Ujú. te diría que en esta última, incluso casi más que en La Perra, hay un trabajo muy, muy dedicado a generar esa atmósfera. ¿Cómo lo ves Sí, tú? sí, yo lo veo así y creo que a veces no solo pienso en las acciones, sino también un punto de partida para la creación es el que el personaje tenga un deseo, que quiera algo, que quiere o que busca tu personaje. Mi Ujú, personaje quiere que su familia se mantenga, digamos. ujú. Y entonces ahí ya tenemos un punto, ya tenemos un motor para empezar. Tenemos ese punto de partida, ok, el personaje busca algo y el lector quiere saber si al final lo va a conseguir o no. Y otro tema que a mí me parece siempre muy importante es eso, son las atmósferas. Muchas veces cuando leemos algunos cuentos en los talleres de escritores que están empezando, yo siento que sus cuentos pasan en un no lugar, como uno no sabe si están en la ciudad, si están en el campo, tampoco sabemos cómo es esa ciudad y pueden decir, digamos, esta historia estaban por la avenida Séptima y todos los bogotanos sabemos cómo, pues yo no soy bogotana, pero todos los que vivimos en Bogotá sabemos cuál es la avenida Séptima, ¿verdad? Pero mi experiencia de la avenida Séptima es diferente a tu experiencia de la
Avenida Séptima, y los campesinos de Colombia, de regiones lejanas, saben la Séptima cuál es, pero yo siento que el buen narrador debe crear esa avenida séptima, para que no sea una avenida séptima genérica, sino la que vos te imaginaste en tu cuento. Y como que el gran reto del narrador es poner imágenes y sensaciones en la mente del lector. Casi que el lector es casi como contarle una película y que el lector pueda armarse sus propias imágenes en la cabeza. Yo creo que ese es un reto bien importante y que debemos tratar de que nuestras historias pasen en lugares, no en no lugares, sino en lugares que se sientan reales, así como la vida. Cuando yo di mi primer beso, estaba en un edificio y estaba en Bogotá y estaba haciendo frío así, afuera había unos árboles y la luz nos iluminaba de cierta manera, y si yo logro recrear eso al escribir, estoy haciendo que mi lector pueda habitar un lugar que parece real. Hay dos momentos, o sea, dos fragmentos que lo grafican muy claramente en Los Abismos cuando tú hablas de Cali. Son dos referencias, voy a leer dos líneas de cada uno. Uno que está en la página 42 y dice: Cali, partida por un río con curvas y piedras, las calles muertas, los edificios de poca altura entre árboles que los sobrepasaban, parecía una ciudad perdida. Entonces, claro, uno podría haber dicho, Cali era una ciudad con poca gente. Listo. Eso sería el equivalente en términos de significado, igual. Pero, claro, contado de esta forma, está la atmósfera, está la visualización que lleva, ¿no? Y hay otro momento en que dice: la ciudad abajo, lejísimos, se veía falsa, como una maqueta, con los árboles, los carros y la gente pequeñitos. El vacío sí se sentía real. 18 pisos, un precipicio mortal, no como el de la escalera de nuestro apartamento, que solo lo parecía. Y ahí entonces, además de estar describiendo un entorno, un paisaje, estás describiendo un paisaje interior. Entonces también ahí en las historias, es contar esa relación con el sujeto, más allá de que ese sujeto sea el personaje, podría ser un mueble y da igual, quiero decir, ahí hay alguien que tiene un actante, ¿no? Exactamente, sí, como que el paisaje no está ahí fríamente y porque sí, el paisaje significa algo porque estoy sintiendo ciertas cosas. Digamos, si mi personaje está triste, puedo poner, aunque sería cliché, la lluvia, ¿verdad? Y la lluvia le da más tristeza a esa escena. Pero también hay algo, Ale, digamos que podemos decir o podemos mostrar. Y los dos son maneras efectivas, pero bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo creo que sí. Los escritores solo tenemos palabras, no tenemos imágenes. Y lo que me parece que debemos tratar de hacer es crear con esas palabras esas imágenes. Entonces yo puedo decir, mi personaje está triste o mi personaje está deprimido, y el lector va a entender, pero no va a entender la calidad ni los tonos de esa depresión. En cambio, si yo digo, el personaje no se paraba de la cama sino para ir a la nevera y sacar queso, y llevaba 4 días sin afeitarse y sin bañarse, creo que ahí no estamos diciendo que está triste, pero el lector puede sentir que está triste, y no solo sentir que está triste, sino sentir la calidad de esa tristeza, ponerse en el lugar del personaje. Entonces creo que eso es importante. Pero también ahí lo que decías es fundamental, y es que las descripciones están ahí para decorar, pero no solo para decorar, sino para hacer parte de la escena, para ayudarte a crear, a hacer el objetivo de tu escena, ¿verdad? Para remarcar una sensación. Si querés hacer sentir que el personaje está bravo y hay un sol terrible, entonces pongamos ese sol que sea agobiante para que el personaje se sienta más agobiado de lo que está. Claro, pero es lo que tú dices también, poner el sol agobiante sin que sea el adjetivo el que lo determine, sino la situación, ¿no? Como huir la adjetivación, y ahí, claro, se me viene mucho a la cabeza alguna de las cosas que sugiere Eve Ward, a quien, bueno, tú sabes que yo admiro mucho y lo hemos conversado harto, y ella en sus clases, que hay este librito que se llama Las clases de Eve Ward, que no lo escribió ella, pero es como si lo hubiera escrito ella,
ella sugiere varias cosas. Uno de ellos es como tener mucho cuidado con esa sobreadjetivación, y la otra es un asunto que ella define como el pero, que el pero para ella es un poco ese conflicto, ¿no? Que las situaciones no sean una planicie, sino que en el fondo exista algo que uno podría asimilarlo a lo que dice Ricardo Piglia en su teoría sobre el cuento, de que cuando cuenta la anécdota de Chekhov, que dice que Chekhov, una síntesis de una historia que Chekhov iba a escribir, que finalmente no escribió, pero que quedó la síntesis, y era un hombre en Monte Carlo, va a un casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. Entonces, dicho en términos de Dewar, sería gana 1 millón, pero se suicida, ¿no? Es decir, Exacto. ese Y ahí pero, está la historia. Ese pero es la historia. Y ahí claro, es lo que tenemos que narrar sin que esté puesto en palabras, sino que la exacto, historia te lo diga. Es como claro. cuando yo a veces lo suelo decir, uno se termina una historia y uno dice, uff, tremenda. Y luego vas al baño, te estás bañando y decís, claro, cuando apostó y puso las monedas, ahí fue que quiso suicidarse. Ya entendí, ¿verdad? Que es ese momento que no lo dice el cuento, pero sí lo dice, porque luego vos lo descubrís Exacto. al lector. Es dejarle que el lector lo entienda. No yo Ujú, decirle todo al lector, sino que el lector lo entienda. Y yo creo que claro. cómo se logra eso, yo creo que a través de las puestas en escena. Es decir, Ujú. no yo como lector decirlo abiertamente, sino poner en escena la situación. Sí. Sí, tú antes decías también en lo del el ejemplo del beso, ¿no? De cómo Uh -huh. recordamos y recreas eso, pero lo recreas también de una forma en la que, y esto es interesante también para el tema del concurso, porque muchas veces se trabaja con la memoria colectiva, con la memoria personal, pero va creando también en conjunto esa memoria colectiva, pero siempre teniendo en cuenta que la memoria es tramposa también. O sea, no recordamos las cosas, es imposible recordar las cosas No. 100% como fueran. Hay algo ahí brumoso, ¿no? Que en tu novela, la última, en Los Abismos, hay también una especie de reconstrucción de la niña hacia un trabajo memorioso con su infancia y con el relato genealógico de su familia, que seguramente está lleno de posibles historias con vacíos, que uno como lector se va armando y que también la narradora lo va construyendo con neblina, ¿no? La Sí, neblina es tan importante. y que se corrige, ¿no? Hay un momento donde ya dice, ah, entonces no era como yo lo había imaginado, sino que pasó fue de esta otra manera, ¿verdad? Sí, yo creo que la memoria siempre es una forma de la ficción y la ficción es una forma de la memoria también. Y Ujú, ninguna es más verdadera ni fiel que la otra, ¿verdad? Nosotros como recordamos, elegimos recordar así porque así lo reinventamos nosotros, es una reinvención, es una recreación de eso que pasó. Hay un ujú. autor que es el autor clásico del Valle del Cauca, de la tierra donde yo soy, que es Jorge Isaacs, que hizo una novela romántica, que es la gran novela romántica colombiana que se llama María. Y a mí una de las cosas que más me sirvió de esa novela es que Jorge Isaacs, siendo del Valle del Cauca, narra el Valle del Cauca como si él fuera un gringo que lo ve por primera vez, Ujú. pero la conoce profundamente y tiene la capacidad de narrarla como alguien que la ve por primera vez. Entonces creo que también entra en juego algo muy importante y es tu mirada de narrador. Y tu mirada de narrador necesariamente tiene que ser la mirada de un alien o de un gringo. Es de alguien que puede salirse y narrar su cotidianidad o lo que puede ser su cotidianidad, narrar Santiago o narrar Bogotá, como lo narraría alguien que la pueda ver desde afuera, Con ¿verdad? extrañeza. Fijar, ajá, con la extrañeza, con esa mirada que es capaz de ver lo que nosotros que estamos inmersos en esa realidad no vemos, porque simplemente la vivimos, esa capacidad de salirse para narrarla como algo raro, Sí, algo nuevo. estaba pensando en la dificultad precisamente de hoy con el tema de la pandemia, en la que todos somos sujetos extrañadísimos, ¿no? O sea, estamos todos en una situación en la que no tenemos idea cómo narrar eso. Tú decías antes también la forma de procesar 10 años después, probablemente algo de la pandemia pueda aparecer en lo que Ujú. tú escribas. Sin embargo, yo creo que a todos también nos ha sacudido el piso de muchas formas y que también es como probablemente de manera temática no va a aparecer en lo que escribas ahora,
pero Ujú. sí algo va a haber sacudido, porque, Algo, absolutamente. sí, 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 ¿no? es como, a mí me encantan las historias del fin del mundo y siempre he querido escribir una historia del fin del mundo, nunca he sabido cómo, y entonces, como me gusta el fin del mundo, tengo mis botas del fin del mundo, mi mochila del fin del mundo, mi chaqueta del fin del mundo, o sea, yo estoy lista porque se acabó el mundo, ya tengo mis botas y voy a sobrevivir en el fin del mundo porque estoy protegida contra la lluvia, llevo todo en mi maleta y tengo mis botas indestructibles del fin del mundo. Y resulta que llega el fin del mundo y la realidad siempre tiene esta capacidad de sorprendernos y el fin del mundo es en pijama en mi casa, como estoy siempre, con chancletas, ¿verdad? Y entonces fue un fin del mundo que, bueno, esto va a sonar terrible que lo diga porque sabemos que ha sido horrible la pandemia, pero también para mí como observadora de la realidad, como escritora, decepcionante porque yo pensaba que el fin del mundo iba a ser emocionante, teniendo que practicar mi karate, luchando con los zombies por el fin del mundo y resulta que no, que estoy igual a todos los días en pijama en mi casa. Sí, bueno, probablemente yo creo que lo que va a ocurrir también en esta ocasión con Santiago en 100 palabras, probablemente va a haber una variedad enorme de maneras de acercarse a esta realidad que nos ha tocado, pero que van desde eso, desde el encierro, desde el estar todos un poco en una situación carcelaria, hasta, bueno, la muerte, indudablemente, y las formas de precariedad también en la que nos hemos visto expuestos. O sea, en ese sentido también es como que el mundo es otro y cómo narrar este otro mundo. Es un tremendo desafío. Sí, y creo que es un poco que durante esta pandemia todos fuimos un poco, nos convertimos un poco en escritores porque estábamos todos desde nuestras ventanas mirando el mundo de afuera. Mm. Me gustaba mucho como lo ponía Patricia Highsmith y ella cuenta que cuando yo era niña vivía en un suburbio y entonces a ella veía llegar a sus vecinos todos tan normales, con su traje, y a ella le gustaba verlos llegar e imaginar que cuando entraban en su Ujú. casa, allá adentro hacían monstruosidades, ¿verdad? Y creo que esa es un poco Mm. la mirada del escritor, la Sí, capacidad sí, también de ver lo cotidiano y luego torcerlo y encontrar torcerlo. torcerlo y encontrar el monstruo o lo no narrado o lo indecible o lo extraño que hay en lo cotidiano. Tal cual. Ujú, Y hay algo también importante que, pensando en la pandemia, pero ya llevándolo también a otros planos, que el caso de la pandemia es que todo el mundo es algo que nos ha pasado globalmente, que a todos con distintos niveles y distintas circunstancias particulares de cada lugar, de cada país, ujú. pero todos estamos inmersos en eso. Es como que estamos todos Sí, bajo un mismo tema. Y ahí es donde las particularidades también adquieren un valor muy, muy significativo, ¿no? Cómo se vive en cada parte. Y estoy pensando en la importancia también en lo literario y acá me paso como el lenguaje también, en el habla de lo local, que sin embargo se puede extrapolar y se puede volver universal. Y lo pienso, ahora leyendo Los Abismos, pensaba en la riqueza siempre de eso no neutral, de eso no falsamente universal. Hay, por ejemplo, un par de momentos, uno en que un personaje le dice a otro, ay, Jorge, creo, te estás poniendo pereque porque sí. O hay otro ujú, momento en que le dice, a cada niña le iba poniendo un chulo. Y yo no tengo idea lo que es ponerse pereque ni ponerse un chulo, pero no me importa nada, porque es ujú. el contexto el que me lo va dando y es esa riqueza justamente de la lengua en la que te va dando un norte, ¿no? Las palabras justamente son las que nos dan una coordenada geográfica, una clase social, una serie sí, de nortes que adquieren su riqueza justamente por su particularidad. ¿Cómo lo ves Sí, tú? ¿Te yo importa lo mucho? veo así tal cual como decís y agrego, digamos en la construcción de personajes. Entonces, ¿cómo podemos construir un personaje? ¿Cómo podemos mostrar ese personaje? A través de las cosas, de las descripciones. Era bajita, con el pelo crespo y tenía unas gafas blancas. Listo, ahí nos quedó descrita, ¿verdad? La mostramos ahí. Y podemos ponerla a hacer cosas, ¿verdad? Y fue y se tiró de bungee jumping. Ah, ok, es arriesgada. Ahí la conozco, pero creo que una de las maneras más efectivas es a través de ponerla a hablar. Como habla, la conocemos, como habla nos dice cosas de ella, las palabras que utiliza, la forma en que conjuga las oraciones, la forma en que eso nos dice, y eso aplica
para la construcción del universo de un texto entero, no solo para un personaje, sino eso que estás diciendo, que muchas veces, ¿cómo puedo construir a mi ciudad? Pues la puedo describir, puedo poner a que pasen cosas en esa ciudad, digamos, si voy a hacer un texto sobre Bogotá en noviembre y no está lloviendo, pues está mal, porque tiene que estar lloviendo, y si no está lloviendo tengo que decir, era un raro día de noviembre porque no llovía, ¿verdad? Entonces la pongo a hacer cosas a esa ciudad y también a través del lenguaje, del habla, de la ciudad, la construyo. Yo creo que muchas veces hay escritores que tienden a suprimir los dejos del habla local porque entonces le parece que no se va a entender afuera, y yo creo que eso es un error, porque ahí lo que haces es como empezar a que tu lugar se vuelva de papel y no de verdad. Sí, claro, y a uno se le viene a la cabeza esta escena de cuando en Roma, la película Roma, que se exhibe en España, y la ponen con subtítulos, ¿no? Para ponerle en el español castizo, que es Claro, una forma de colonización claro. horrorosa. Y cuando eso se traslada, porque efectivamente, sí, yo creo que hay novelas en las que se intenta justamente esa neutralidad como para ser más internacional y creo que, bueno, estamos de acuerdo en que no, por ahí no va la cosa. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Sí. Eh, bueno, yo pensaba también en ese mismo sentido como en la construcción de personajes y eso que es muy importante también cómo uno denomina a los personajes. Cada nombre, y en cada lugar es distinto, tiene una connotación a veces epocal, a veces de clase social, en fin. Y en ese sentido quería preguntarte justamente por Claudia, no solamente por Claudia, la protagonista de Los Abismos, en relación, por ejemplo, a otros personajes que son como la Solita de Vélez o Aída de Zanilla, que ahí inmediatamente te da como ya sé de qué estás hablando, ¿no? Pero también tú presentaste, y esto es una curiosidad, pero presentaste la novela al concurso como Claudia de Colombia. Y también me parece bien simpática, o sea, como la forma en la que es como la niña definiéndose, ¿no? Como yo soy Claudia de Colombia, como que ya está a una edad, ya te da una Claro. cierta, a ver, es como ingenuidad del personaje, que es muy decidor. Entonces, ¿qué tan importante es para ti eso de elegir los nombres? Lo es, pero antes de hablar de los nombres, quiero hablar de algo, Ale, y es que como que yo siempre había enseñado que el narrador es un personaje. A veces, siempre, no solamente en este caso, cuando el narrador nos está contando la historia que le pasó a ella, pero así sea un narrador externo, ese narrador lo creamos como un personaje. Y yo siempre había como hablado de eso, pero creo que solo en mis dos últimas novelas y en los últimos textos estoy entendiéndolo verdaderamente yo como narradora, y es que el narrador es un personaje y ese personaje puede acercarse a mí, puede parecerse a mí, pero no soy yo. Y lo que yo he intentado hacer, tanto en La Perra como en Los Abismos, es desaparecer yo, Pilar Quintana. Yo soy la autora y en La Perra no convenía que yo estuviera ahí ni estuvieran ahí mis palabras. Esas palabras no podrían ser las mías, sino las de ese narradora que no soy yo. Y ese fue el trabajo como más delicado para mí y más concienzudo del lenguaje que hice en la novela. Y un poco también en Los Abismos, cuando yo termino los borradores, y hago siempre muchos borradores, pero cada borrador trabajo algo. Y en los borradores que se van acercando al final, lo que más trabajo es el lenguaje y cómo desaparecer yo en el lenguaje y que ese lenguaje no sea el mío, sino el de ese personaje que está hablando, que no soy yo, y que son las palabras de ella. Y para mí, con los nombres, si yo no sé el nombre del personaje, yo no puedo empezar a escribir. Y yo, si no tengo el nombre, todavía no lo conozco. Yo creo que el momento en el que yo encuentro el nombre del personaje, ese personaje se me acaba de completar en la cabeza, porque el personaje con ese nombre viene de cierto lugar, nació en cierta familia, creció en cierto colegio, ¿verdad? Como que el nombre para mí es fundamental. Y Claudia de Colombia era una cantante muy famosa colombiana,
lo es porque no ha muerto, creo, y cuando yo terminé la novela, yo decía, pero ¿qué seudónimo pongo? Y yo no, pues esto lo escribió Claudia, entonces tiene que llamarse Claudia. Y en el premio decía que debíamos poner el seudónimo y inmediatamente después el país. Y yo no, pero mi novela se va a llamar, el seudónimo Claudia de Colombia como el nombre de la cantante, pero finalmente dije, bueno, nadie se va a dar cuenta. Y resulta que todo el mundo se dio cuenta que se llamaba así y fue un gran chiste. En fin. Bueno, Pili, estamos medio ya en la hora, podríamos seguir hablando infinitamente. Para siempre, hasta los abismos, pero hay que cerrar, y entonces te quería, bueno, hacer una última pregunta que yo creo que ha sido un poco respondida en todo lo que hemos conversado, pero y es una pregunta incómoda que nos carga que nos hagan y que a mí también me carga hacer, pero bueno, que es de alguna forma para la gente que va a concursar en este Santiago en 100 palabras, en esta edición, si tú podrías dar algún tipo como ya más concreto de consejo, de sugerencia, de tip, pensando también en esta circunstancia en la que van a escribir. Bueno, hace unos años yo fui jurada de Bogotá en 100 palabras y fue una experiencia maravillosa. Y a mí las historias que más me gustaban eran las que me contaban una historia. No los que me decían, oh, magnífica Bogotá con tus cielos arrebolados y tus cerros verdes y tu cruz. Las que me la describían, no, porque yo la conozco. Yo la veo, yo veo eso todos los días, pero las que me contaban una experiencia, así fuera un instante en la vida de un personaje en Bogotá, esos eran los que me emocionaban. Y los que me mostraban, digamos, los que me hacían sentir una emoción, los que me hacían sentir tristeza o compasión o dolor o alegría, esos eran para mí los fundamentales. Entonces yo, como jurado de un concurso parecido que hacemos en Bogotá o igual que hacemos en Bogotá, como aconsejo que piensen en una situación y en la que estén pasando cosas. Bueno, perfecto, sintético y al hueso. Entonces yo quisiera ahora, además de invitarlos a leer a Pilar, invitarlos a todas y todos los que nos estuvieron viendo, nos van a ver, que participen en el concurso, que envíen sus cuentos, y porque más allá de que ganen o no, este es un ejercicio de registro, de testimonio y de puesta en valor también de sus experiencias como habitantes de un territorio y de una historia que les y nos pertenece, o sea, que es individual y que es colectiva a la vez. Así que las señas son hasta el 30 de abril en santiagoen100palabras.cl. Ahí están todas las indicaciones. Muchas gracias, Pili, muchas gracias a todos los que estuvieron y las que estuvieron detrás de las pantallas y las personas que nos van a ver. Muchas gracias a vos, Ale, qué alegría haber conversado acá. Y mucha suerte para todos los que van a participar en el concurso. Espero que nos veamos pronto. Chao. Chao. Santiago en 100 palabras. Para mí, ¿por qué es importante imaginar la ciudad? Porque nos abre percepciones, ideas, vivencias distintas a las realidades diferentes. Participa en la 20ª versión de Santiago en 100 palabras y celebra 2 décadas de historia con nosotros. Sigue creando y escribe tus cuentos para una nueva versión del concurso. Recuerda que puedes enviar un máximo de 5 cuentos hasta el 30 de abril. Presentan Escondida, BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. El mundo cambia, se transforma. Cambios que nacen de conexiones, de relaciones, de lo grande, de lo pequeño, de nuevos desafíos, nuevas necesidades, de las personas que quieren mejorar el mundo, transformarnos con el mundo. A esto apunta el futuro de nuestra minería. El cobre, materia esencial de las innovaciones que cambian el mundo. Porque el mundo necesita recursos y necesita generarlos de manera limpia y eficiente. Avanzamos hacia la transición energética, a la protección y cuidado de nuestras aguas, a producir cobre de forma sustentable, con conciencia, con empatía, colaborando, buscando nuevas soluciones, nuevas maneras de hacer las cosas. Estamos atentos, conectados con las personas, con el talento, con la cultura, porque nos proyectamos y nos enfocamos en imaginar lo que viene. Ese es nuestro trabajo, reunir personas y recursos para construir un mundo mejor. BHP, el mundo cambia, cambia el mundo.